A continuación, un programa diferente que te hará reflexionar. Guiados por la inspiración. Guiados por la inspiración. Que lo disfrutes. Muy buenos días, hermanos y amigos. Les saluda una vez más su amigo y servidor, José Juan Saldaña, en esto que es Guiados por la Inspiración. En este día vamos a hablar de un tema muy importante, muy bonito, uno de los temas favoritos de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y esto es el templo, la historia familiar, pero principalmente el templo y sus ordenanzas sagradas que se llevan a cabo dentro de esos sagrados recintos. Así que los invito a que se quede durante todo este programa para enterarse de qué es lo que sucede dentro de los templos, si es que usted no lo sabe. Tenemos invitados muy especiales. Vamos a iniciar con las palabras de Azucena Torres. Ella nos viene a explicar muy ampliamente con respecto a este tema de los santos templos. Adelante, Azucena. Hola, mi nombre es Azucena Torres. Pertenezco al barrio Camelinas en Morelia, Michoacán, y soy la primera consejera de la primaria. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes acerca de los templos. Los templos son la casa del Señor aquí en la tierra. Son lugares santos de adoración que es posible que el Señor visite. A lo largo de la historia, el Señor ha mandado construir a su pueblo templos aquí en la tierra. Actualmente tenemos 167 templos y nuestro profeta en esta conferencia de octubre anunció la construcción de 6 templos más. La idea de tener templos es que todas las personas puedan acudir a estos lugares de adoración y sentir la presencia de nuestro Padre Celestial. En el templo podemos gozar de las bendiciones de la eternidad y existe una diferencia en lo que es el templo y las capillas. Normalmente las capillas pues son lugares en los cuales nosotros nos reunimos los domingos para poder aprender más acerca del Evangelio de Jesucristo. Pero los templos es un edificio sagrado en el cual nosotros hacemos convenios y ordenanzas, las cuales nos van a conducir a la eternidad.
El propósito de estas ordenanzas es que nosotros podamos gozar de las bendiciones que tenemos disponibles a través de la expiación de Jesucristo. Para que podamos entrar a los templos del Señor, todas las personas que ingresan deben de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Debemos de habernos preparado espiritualmente y los miembros que se acaban de bautizar tienen que tener un año de preparación para que puedan entrar al templo. Después de que ya estamos preparados, acudimos a una entrevista con nuestro obispo y nuestro presidente de estaca. Ellos nos realizan preguntas de dignidad y si ven que cumplimos con la dignidad que el Señor desea para que podamos entrar en su casa, nos dan una recomendación la cual presentamos al entrar al templo. Esa recomendación nos hace dignos de poder estar en su casa. Si bien sabemos que el Señor dijo que ninguna cosa impura puede morar en su presencia, ya una vez que ingresamos al templo, pues nos vamos preparados. Algunas personas tenemos que viajar para poder asistir al templo, hacer sacrificios, ahorrar, dejar a nuestra familia. En nuestro caso, mi familia y yo tenemos que viajar a la Ciudad de México, que son aproximadamente 4 horas y media, y pues vamos al templo el día viernes y nos regresamos el día sábado, pero en el templo podemos hacer ordenanzas. Una de las primeras ordenanzas que hacemos es de manera personal y es nuestra investidura. En el templo todos estamos vestidos de blanco y la primera vez que yo acudí al templo a recibir mis investiduras fue un día muy especial para mí. El poder ver a todos de blanco me hizo tener una esperanza que si yo era obediente aquí en la tierra, podía llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial y así como todos estábamos reunidos en su casa, con esa misma blancura podíamos regresar a Él. Obviamente si nosotros pues nos esforzamos aquí en la tierra por hacer las cosas que Él tiene destinadas para nosotros, guardando sus mandamientos y sus leyes. Una vez que ya tenemos nuestra investidura, nos ayuda a centrarnos más en nuestro Padre Celestial, a ser más obedientes a los convenios que hemos hecho con Él y a prepararnos para poder regresar a su presencia. Creo que todos tenemos una fe firme y es esa fe que nos ha hecho llegar hasta este punto de ser miembros de la iglesia después de la fe, el bautismo, la confirmación, de poder esforzarnos para regresar con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo y poder verlos cara a cara. Creo que en ningún lugar he sentido más la presencia de nuestro Padre Celestial que en el templo. Y cada vez que tengo la oportunidad de ir, asisto al templo porque siento una paz enorme y siento que mi vida puede tener otra dirección por poder acudir al templo. Una vez que ya tenemos la ordenanza de la investidura, nos preparamos para poder recibir la siguiente ordenanza, que es la ordenanza del sellamiento, la cual nos ayuda a gozar de las bendiciones de la exaltación y asegura que tanto nosotros como esposo y esposa, si nos preparamos, podemos tener un matrimonio eterno. Quiere decir que nuestro matrimonio no se va a terminar con la muerte. Nuestro matrimonio va más allá y nos ayuda a prepararnos para poder tener una familia eterna. Para los que pues nos casamos y tenemos hijos, los cuales nacen dentro del Evangelio de Jesucristo, ellos adquieren este convenio. Y los que son recién conversos y se sellan con su esposo o esposa, también se sellan con sus hijos por la eternidad. Y nos ayuda a que todos podamos estar unidos y de esta manera podamos ser sellados. Creo que todas las personas lo que más amamos es nuestra familia y deseamos poder estar con ella siempre. Y qué mayor bendición que tenemos nosotros como miembros de la iglesia, que no solo vamos a estar aquí en la tierra, sino vamos a estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Para poder estar con toda nuestra familia debemos prepararnos. Hay personas que ya fallecieron, que ya no están con nosotros y por eso debemos hacer nuestra historia familiar. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos una página en la iglesia que nos ayuda a encontrar registros de nuestras personas fallecidas y esta página se llama Family Search. Junto con la información que nosotros tenemos de nuestros familiares, podemos ingresarla en esta página
y conocer todas las generaciones de las cuales nosotros provenimos. Creo que al hacer historia familiar nosotros sentimos gozo y podemos aprender de nuestra familia que ya no está con nosotros. Para ello, una vez que ya tenemos la información de nuestros antepasados, si nosotros queremos estar con ellos, podemos también hacer estas ordenanzas por ellos en el templo. Contamos con ordenanzas para los muertos, las cuales van desde el bautismo. Nosotros llevamos el nombre de esta persona fallecida y a través del templo se efectúa su bautismo, confirmación. En este caso, también ellos pueden recibir su propia investidura a través de uno de nuestros miembros de la iglesia y ser sellados como familia eterna. Sé que el templo nos ayuda a estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Nunca me he sentido más feliz que en la casa del Señor al poder asistir al templo y poder estar con mi familia. Creo que he sido muy bendecida al poder formar una familia aquí en la tierra y poder entrar a la casa del Señor con mi esposo y ser selladas por toda esta eternidad. Sé que el Señor requiere que seamos obedientes, que lo amemos a Él y una muestra de nuestro amor, pues es poder ir a su casa. Sé que Él no está aquí físicamente, pero por eso tenemos los templos para poder sentir su presencia cada que nosotros vamos. Muchas gracias, Azucena, por esa explicación tan completa acerca de los templos. Y les comento que no se puede ir al templo sin realizar la historia familiar. Entonces, vamos a escuchar ahora a la hermana Araceli Anguiano. Ella viene a platicarnos un poquito acerca de lo que es la historia familiar, el cómo hacer tu árbol genealógico, cómo buscar nombres para que este árbol crezca. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Araceli Anguiano Cisneros. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y actualmente pertenezco a la Organización de Sociedad de Socorro, en la que tengo el llamamiento de segunda consejera en el barrio Moroleón. Hoy quiero comentarles que gracias a mi llamamiento he tenido la oportunidad de estar más cerca de la obra de Templo e Historia Familiar. Gracias a eso he podido conectar con mis antepasados y crear mi árbol genealógico. Es muy bonito tener nuestro árbol genealógico, ya que podemos conocer quiénes nos anteceden, cuáles son nuestras raíces, y la verdad es algo que espiritualmente me llena mucho porque he podido tener experiencias muy especiales en el transcurso de la búsqueda de estas personas que son mis familiares y que estuvieron antes que nosotros. He podido experimentar muchas situaciones espirituales y en realidad es muy fascinante poder conocer mi historia realmente, porque en los documentos que vamos encontrando pueden ser actas de nacimiento, actas de defunción, censos, documentos antiguos en los que aparecen los nombres de nuestros antepasados, y no solo aparecen sus nombres, sino algunas historias, digamos, porque hace tiempo en las actas redactaban varias situaciones, entonces puedo darme cuenta dónde vivían, por ejemplo, si es de defunción, de que fallecieron, dónde fallecieron, si es de nacimiento, quiénes lo fueron a registrar, quiénes fueron sus testigos. No sé, hay mucha información que si yo quisiera encontrar esa información por mí sola, tardaría demasiado, porque tendría que ir a cada ciudad o a cada parroquia o no sé. Entonces, Historia Familiar nos acerca con esos antepasados de manera muy, muy sencilla.
gracias a una plataforma que se llama Family Search, que la iglesia nos proporciona para que podamos encontrar a todos esos antepasados. Y algo que me encanta es que no es exclusivo de miembros de la iglesia, sino que también quienes no son miembros pueden tener acceso a Family Search y pueden hacer su historia familiar. Es la verdad muy enriquecedor, muy importante para mí. He podido aprender muchas cosas, he podido ayudar a personas a que encuentren a sus antepasados y eso me llena mucho. He podido aprender sobre mi historia familiar y sobre todo lo que podemos conocer y hacer. Sé que esta obra es maravillosa y que todo lo que podamos hacer en cuanto a nuestra historia familiar, el Padre está agradecido con nosotros. Por todas estas cosas, la verdad es que historia familiar me encanta y los invito a que si tienen deseos de conocer cuál es su historia, cuáles son sus antepasados, cuáles son sus raíces, puedan ingresar a Family Search, puedan comunicarse con con algún miembro de la iglesia o con algún misionero para que puedan apoyarles y puedan ustedes también tener la oportunidad de conocer su historia familiar. Muchas gracias, Araceli, también por tu mensaje. Como ella lo menciona, es algo muy importante y cabe destacar que no necesita ser un miembro de la iglesia para usar completamente gratis la plataforma de familysearch.org. Todo mundo puede crear una cuenta ahí y buscar sus antepasados, iniciar con esa actividad tan bonita que es la de desarrollar su árbol genealógico. Muy bien, ahora vamos a continuar con la hermana Sonia Ríos. Ella viene a comentarnos algunos detalles importantes también del Santo Templo. Ella nos viene a platicar también de algunos servicios que podemos realizar ahí por nuestros antepasados. Adelante, hermana Sonia. ¿Qué tal, hermanos? Yo soy la hermana Piña y quisiera compartirles un mensaje acerca del templo y la historia familiar. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el templo es el lugar más sagrado sobre la tierra. Es la casa del Señor y tal como la inscripción que se encuentra en el exterior lo declara, el templo es santidad al Señor. En el templo es donde hacemos convenios eternos, se nos enseña el preciado plan de Dios. El templo nos eleva, nos exalta y nos guía como un faro a la vista de todos, señalándonos el camino hacia la gloria celestial. Es la casa de Dios. Todo lo que sucede en el interior del templo nos edifica y nos ennoblece. Al tocar el templo y tener amor por él, nuestras vidas reflejan nuestra fe. Al ir a la casa del Señor, recordamos los convenios que allí hacemos. Podemos soportar todas las pruebas y vencer cada tentación. Debemos efectuar las ordenanzas del sacerdocio en el templo, las que son esenciales para nuestra propia exaltación. Luego debemos hacer esa misma obra esencial para los que no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en vida. El llevar a cabo la obra en favor de otras personas se logra en dos pasos. Primero, mediante la investigación de historia familiar con el fin de identificar a nuestros antepasados y segundo, efectuando las ordenanzas del templo para brindarle las mismas oportunidades que tienen las personas vivas. Muchos de nuestros antepasados murieron sin haber tenido nunca la oportunidad de aceptar el Evangelio ni de recibir las bendiciones y las promesas que nosotros hemos recibido. El Señor es justo y amoroso, y por consiguiente, Él ha preparado para nosotros la manera de que se cumpla el deseo de nuestros corazones de brindar a nuestros antepasados todas las bendiciones que Él nos ha brindado. El plan para hacer esto es posible asistiendo al templo. El Señor hizo promesas a sus hijos hace mucho tiempo. Y he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, del 5 al 6. Muchos de nuestros antepasados ya fallecidos habrán recibido ya un testimonio de que el mensaje de los misioneros es verdadero. Cuando nosotros recibimos ese testimonio, pudimos pedirle a los misioneros el bautismo, pero los que están en el mundo de los espíritus no pueden hacerlo. Las ordenanzas que nosotros tanto apreciamos solo se brindan en este mundo y solo hay que ir a un santo templo y aceptar los convenios por las personas que están en el mundo de los espíritus. Esa es la razón por la que tenemos la obligación de buscar el nombre de nuestros antepasados y asegurarnos de brindarles lo que ellos no pueden recibir allá sin nuestra ayuda, así brindarles la libertad. Cuando nos reunamos con ellos, veremos en sus ojos, ya sea gratitud o una terrible desilusión. El corazón de ellos está ligado al nuestro y su esperanza está en nuestras manos. Si cumplimos con nuestro deber y confiamos plenamente en el Señor, llenaremos sus templos no solo al llevar a cabo nuestras ordenanzas personales, sino al tener además el privilegio de efectuar la obra por otras personas. Yo sé, hermanos, que estas cosas son verdaderas. Sé que el Señor nos ama y nos dio los santos templos para que podamos hacer estas ordenanzas por nosotros y por nuestros antepasados. Y no me cabe ninguna duda. Y lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor me dio un templo y en la tierra vivo en él. En el cielo era espíritu, pero vine a nacer. Haré brillar mi templo, seré yo libre así. Mi cuerpo es el templo que Dios me dio a mí. Si mantengo el cuerpo puro y sin vicios ni maldad, en un templo obtendré promesas por la eternidad. Retomaré mi cuerpo en la resurrección y en gloria viviré en la celestial mansión. El Señor me dio un templo. Así es como se titula ese bonito himno que estábamos escuchando. Y bien, llegó el turno de la hermana Consuelo Urista, quien viene a platicarnos detalles muy importantes acerca del templo de la Ciudad de México, el cual fue el primer templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, edificado en nuestro hermoso país. Vamos a escucharla. Muchas veces. ¿Sabías que el templo de la Ciudad de México fue el primer templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, edificado en tierras mexicanas, y que antes de su apertura pasaron 10 años de trámites? El templo de la Ciudad de México tiene un diseño maya. La idea fue del arquitecto Emil B. Fetzer. El arquitecto consideró que el diseño del templo debía tener algo de la herencia ancestral mexicana. Dicha edificación fue única en su género, ya que ningún otro edificio de la iglesia estaba inspirado en la arquitectura nativa de la región. Además, a diferencia de otras efigies del ángel Moroni en los templos del mundo, el ángel del templo mexicano está hecho de bronce. Tiene una altura de 6.25 metros y su peso es de 1,5 toneladas. Una de las características especiales del ángel Moroni en el templo de tierras aztecas
es que aparece con las planchas de bronce en una mano. Para la instalación del templo se propusieron varios sitios, en la zona metropolitana e incluso en otras ciudades como Cuernavaca, Cuautla y Puebla. Pero al final se decidió que fuese en la Ciudad de México, y una vez que la zona metropolitana fue designada, se propusieron diferentes lugares para su edificación. Al sur de la ciudad, frente al Auditorio Nacional, en la colonia Polanco, en Lindavista y por último, en donde se encuentra hoy, en la unidad llamada Valle de Aragón. El área sobre la cual está construido el templo es de 20,000 metros cuadrados aproximadamente. Cuenta con 4 salas de sesiones, el Salón Celestial y 12 salas de sellamientos. También se construyó un recinto en donde los no miembros de la Iglesia pudieran saber un poco más de las ordenanzas y convenios que se realizan en la casa del Señor, por lo que se edificó un centro de visitantes. El viernes 7 de octubre de 1983 fue la dedicación o inauguración del centro de visitantes y el 2 de diciembre de 1983 la dedicación del Templo de la Ciudad de México. Muchas gracias, hermana Consuelo, por esa información. Les invitamos a todos ustedes a que acompañen esta tarde en punto de las 7 vía internet el devocional mundial para jóvenes adultos con el Elder y la hermana Gong. El Elder Gong es un miembro del quórum de los 12 apóstoles actuales de Jesucristo. Entonces, pues va a ser un devocional muy bonito y sin duda lleno de mucha inspiración, de sentimientos espirituales, de aprendizaje que todos necesitamos. Hoy en punto de las 7 de la tarde. Usted puede verlo en vivo entrando a la página churchofjesuschrist.org. Y permítanme comentarles que esta semana el estudio de Ven Sígueme trata acerca de José Smith y las visitas que él recibió, visitas celestiales, las cuales se llevaron a cabo después de que él recibió la visita principal del Padre y el Hijo. Él siguió recibiendo visitas, por ejemplo, 3 años después de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José Smith en la arboleda sagrada. José no había recibido ninguna revelación adicional desde entonces. Él empezó a preguntarse en cuanto a su posición ante el Señor. Como todos nosotros, había cometido errores y se sintió condenado por ellos. Sin embargo, Dios todavía tenía una obra que él debía llevar a cabo. La obra que José fue llamado a realizar está relacionada con lo que Dios nos pide a nosotros. En este caso, José Smith sacaría a luz el libro de Mormón. Pero, ¿qué les parece si cada uno de ustedes estudia este programa de Ven Sígueme por su cuenta? Es muy sencillo, simplemente entre a cualquiera de las plataformas de aplicaciones, ya sea a Play Store o a App Store, y descargue Biblioteca del Evangelio. Y ahí, dentro de Biblioteca del Evangelio, usted encontrará tanto la Biblia como el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, etc. Y va a encontrar muy fácilmente el programa de estudio Ven Sígueme. Le invitamos a que la descargue y lo utilice. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con un poquito de música? Este himno se titula Las familias pueden ser eternas. Quiero estar con la eternidad.
esforzarme desde hoy por ser digno ante Dios para hacer convenios en el templo del Señor. Eternas pueden ser las familias por el divino plan. Yo quiero heredar el celestial hogar con la mía por la eternidad, por toda la eternidad. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a continuar con nuestro programa, guiados por la inspiración. Agradecemos a nuestros hermanos participantes y hermanas que se dieron el tiempo de darnos su discurso, su testimonio con respecto a lo que ellos y ellas sienten y saben con respecto al templo. Y para continuar con el tema, tenemos como invitado el día de hoy a el hermano Pedro Jesús Trejo Cortés. Él es el primer consejero de la estaca Morelia Aeropuerto. Presidente Trejo, muy buenos días. Buenos días, hermano Saldaña. Es un gusto estar aquí en tu programa, un gusto estar también con tu audiencia, a los cuales les mando un caluroso saludo. Muchas gracias, presidente, y bienvenido a estos micrófonos. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de algo que en lo personal me motiva, me encanta este tema del templo y cada día conocer y aprender más. No dudo que usted nos va a aclarar algunas dudas, a enseñar algunos otros detalles. Y bueno, pues mi primera pregunta sería para que nuestra gente que nos hace el honor de escucharnos sepa un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre un templo de la iglesia y una capilla, presidente? Bueno, hermano Saldaña, puedo mencionar que capillas hay muchas, y son los centros de reuniones donde los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizamos nuestros servicios dominicales. También las capillas se pueden ver como centros culturales de la comunidad, ya que en ocasiones se llegan a utilizar por personas que no son miembros para propósitos de ayuda, claro, esto sin fines de lucro. También te puedo mencionar que los templos son lugares más sagrados. Los podemos mencionar así, ya que para un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el lugar donde se llevan a cabo las promesas y compromisos más importantes ante Dios. ¿No es suficiente una capilla o quién nos pidió o quién pidió que hubiera templos? Vamos a aclararle ese punto a nuestra gente. Híjoles, pues la historia en la Biblia, hermano Saldaña, nos habla mucho acerca de templos. Tenemos templos, por ejemplo, como los que se mencionan en el antiguo Israel. Tenemos templos como el de Salomón, que también se menciona en la Biblia. Pero sabemos que después de que Jesucristo vino aquí a la tierra, pues hubo una gran apostasía. Para los miembros de la iglesia, hasta junio de 1833, el profeta José Smith tuvo la revelación para poder edificar o construir de nuevo templos. Y esta revelación, por supuesto, fue dada y ordenada por Dios nuestro Señor. Entonces, no cabe duda de que los templos en la antigüedad también fueron ordenados por Dios nuestro Señor, y los profetas tuvieron esa revelación para hacer estas casas sagradas y poder ahí adorarle y hacer ordenanzas a favor de ellos mismos. Podríamos decir que desde el tiempo que Jesucristo murió aquí en la tierra, que sus apóstoles murieron, desde ese tiempo aproximadamente hasta 1833, hasta ese tiempo, digamos que no hubo templos en actividad en la tierra.
¿Es correcto? Es correcto, no hubo templos, sí hubo grandes edificaciones tratando de similar estos templos, pero estas edificaciones no fueron ordenadas por Dios y no se dedicaron a él. Hay edificaciones que pues se dedicaron a Pedro, a Pablo, a la Virgen, pero no en sí a Jesucristo. Muy bien. ¿Qué ocurre dentro de un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la actualidad, presidente Trejo? Bueno, hermano, dentro del templo del Señor, del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ocurren las ordenanzas y convenios más sagrados que un hombre puede celebrar ante él, ante Dios. La deidad de este lugar nos lleva a sentirnos realmente al lado del Señor. Puedo mencionar que una bendición de este lugar es que allí podemos sellar a nuestras familias por la eternidad. Esto realmente es una bendición que existe hoy en día y que revela que Dios vive. Estos templos nos dan esa gran oportunidad. Me hace poner la piel chinita el simple hecho de mencionarlo, de recordar algún momento que he tenido la oportunidad de estar dentro de un templo y en realidad es algo hermoso. Ahora, vamos a explicarle también un poquito a nuestra audiencia, presidente, si me lo permite, quién entra al templo y por qué, si nos quisiera ampliar esta respuesta. Sí, claro. Me gustaría mencionar en esta etapa que quienes entran al templo son miembros de la iglesia que por lo menos tienen un año de ser bautizados y que han sido miembros fieles y constantes dentro de la iglesia. Es muy importante saber esto, porque en ocasiones tenemos miembros que tienen menos de un año y ellos quisieran o tienen ya el deseo de ingresar a un templo, de asistir a un templo, pero todavía no pueden tener una recomendación. Esto es porque para poder obtener esta recomendación se necesitan ciertas características, hermano Saldaña. Hay que ser personas dignas. Y para ser personas dignas, por supuesto, necesitamos tener un filtro. Me atrevería a mencionar que necesitamos un árbitro o una persona que pueda validar esto. Esto pueden ser nuestros líderes dentro de la iglesia, quienes pueden realizar esta función y a través de 2 entrevistas rigurosas para poder discernir nuestra dignidad, es como ellos pueden emitir esta recomendación para que nosotros como miembros podamos ingresar al templo. Dicha recomendación es entregada por un obispado y validada por una estaca. Y es así como los miembros del templo, quienes hacen su servicio allí, pueden o dejarán ingresar a cualquiera de nosotros. Muy bien. Podríamos decir que estos 2 filtros, obispado y estaca, pueden dar fe de que el miembro está preparado para recibir lo sagrado o para digerir de alguna manera lo sagrado que va a vivir dentro del templo. Sí, es correcto. Los miembros del obispado, así como de una presidencia de estaca, oran para saber si el miembro está preparado y a través de la entrevista ya logran discernir si es correcto y así pueden emitir esta recomendación. Muy bien. Ahora, a mí, ¿por qué me conviene prepararme para obtener una recomendación para entrar al templo, presidente? Bueno, son muchas las razones por las cuales debemos desear ir al templo. Sobre la puerta que conduce al interior del templo se encuentra la leyenda Santidad al Señor. Los miembros de la iglesia que se hacen merecedores de entrar al templo pueden participar allí de las ordenanzas más exaltadas que el Señor ha revelado.
podemos como género humano participar de estas ordenanzas y con ello podemos ser personas que estemos a la altura de algún día poder estar al lado de nuestro Padre Celestial. Esta debe de ser una de las mayores condiciones que nos podemos poner a nosotros mismos para obtener una preparación eficaz de poder asistir a un templo. Muy bien, presidente. Viendo más allá de nuestra nariz, como decimos coloquialmente, ¿todos necesitamos las ordenanzas del templo para llegar a la gloria de Dios? Sin duda alguna, todos necesitamos las ordenanzas y las ceremonias del templo. Estas ordenanzas y estas ceremonias son sencillas, son hermosas y son sagradas, hermano. Dichas ordenanzas hasta el momento se conservan confidenciales, no porque sean malas, sino realmente son confidenciales porque es posible que haya personas que no estén preparadas aún para recibirlas. Todos como género humano podemos prepararnos para recibir estas ordenanzas. A veces nosotros pensamos que la curiosidad es una preparación. Pensamos que el querer conocer algo sin prepararnos nos ayudará a realizar lo que en nuestra mente existe como un deseo, pero en el templo las cosas no son así. La necesidad de las ordenanzas del templo es algo real para cada uno de nosotros, miembros o no miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta preparación que debemos de realizar para estar listos para estas ordenanzas es la vía que nos conduce a llegar algún día a estar al lado de un Padre Celestial amoroso y de su Hijo Jesucristo. Yo sin duda alguna sé que todo esto es verdad y me anima mucho el poder saber que hoy en día existen templos que nos pueden dar la preparación para alcanzar la gloria de Dios. Excelente, muchas gracias, presidente. Y hace un momento usted mencionó que los miembros del obispado y la estaca oran para recibir revelación. Se me ocurre pedirle a usted que nos está escuchando a través de las frecuencias del sistema michoacano de radio y televisión que ore al Padre Celestial preguntando si esto es real. Y en su corazón Él le hará sentir la verdad. Presidente Trejo, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, hermano Saldaña. Es un verdadero honor poder estar aquí contigo y un verdadero honor poder dirigir las palabras a los miembros de tu audiencia y esperemos que nuestro corazón esté abierto y preparado para los cambios que suceden hoy en día, porque el Señor nos está poniendo pruebas y debemos de estar muy al alba para poderlas sortear. Así es. Con esto nos despedimos de esta entrevista. Muchas gracias, presidente Trejo. De verdad esperamos que no sea la última vez que usted nos visita aquí en estos micrófonos. Por favor, estoy disponible. Cuando gusten invitarme, estoy a sus órdenes. Gracias. Hasta aquí la edición de hoy de Guiados por la Inspiración. Si te interesó algún tema, tienes alguna pregunta o deseas recibir una copia gratis del Libro de Mormón, comunícate al 3313 33 36 31. Anótalo. 3313 33 36 31. Nos escuchamos el próximo domingo en nuestra siguiente edición. Guiados por la Inspiración. Un programa aprobado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si mantengo el cuerpo puro y sin vicios ni